poder a través de esto acercarme a las personas, como dijo recién quien nos presidió, las puertas abiertas para la comunidad y poder acercarnos a las personas, hablar de necesidades que muchas veces no son solamente necesidades económicas o materiales, son también necesidades del alma. Y Dios me ha permitido salir de las cuatro paredes de un consultorio de un psiquiatra que muchas veces está rodeado de mitos, de creencias erróneas, de que vas al psiquiatra, el psiquiatra te dopa, lo que te da el psiquiatra te va a generar dependencia. Y entonces digo, no, ¿por qué no dar cuenta de lo que uno hace dentro del consultorio para que la gente sepa, ¿no? Lo que se llama la psicoeducación, que es el principio fundamental de un cambio, saber, conocer acerca de algo. Y dicho sea de paso, agradezco a mis padres siempre que me permitieron estudiar esta carrera, ellos me han ayudado para hacerla, y por supuesto, bueno, Guillermo, mi esposo, está aquí, mis hijos, porque me han apoyado un montón. Hace 33 años que soy médica, imagínense, mi hija mayor tiene 32, así que bueno, ahí estuvimos siempre juntos en esto. Y por supuesto, agradecer a todos ustedes que hoy un sábado medio nublado, que da ganas de quedarse a ver alguna película de Netflix con las tortas fritas, bueno, están aquí presentes para compartir. Bueno, entonces, el tema, como dijimos, es posible enfrentar el enojo. Ariel me va a ayudar a ir pasando las placas y para poder ver este tema. Ponemos la siguiente entonces. Ariel está ahí. Cada vez que lo mire, lamentablemente me miro al espejo, pero bueno. Muy bien. Cuando empiezo a hablar de las emociones, como en este caso el enojo aquí en esta iglesia, he podido venir a la presentación de los distintos libros, que dicho sea de paso están ahí para que ustedes lo puedan adquirir si les interesa. Es posible enfrentar la ansiedad, es posible enfrentar la tristeza, y ahora estamos con otra emoción primaria, es posible enfrentar el enojo. Siempre que hablo de las emociones me gusta mostrar el cerebro, porque el cerebro es el órgano de las emociones. Siempre me gusta decir, cuando te duele el estómago, vas muchas veces al baño, tenés dolor aquí en la boca del estómago, ¿a qué médico vas? ¿A qué médico vas? A un gastroenterólogo. Cuando uno está mareado o tiene problemas, siente mareo, inestabilidad, dolor de cabeza, ¿a qué médico vas? Al neurólogo. Muy bien. Entonces digo, cuando hay problemas relacionados con las emociones, y el impacto en nuestra vida cotidiana, tenemos que saber que la psiquiatría es una ciencia que está basada en la evidencia y que estudia la evolución, el diagnóstico y los tratamientos de este tipo de enfermedades que tienen que ver con las emociones. Sin embargo, yo acá voy a estar hablando de las emociones en la vida cotidiana, no de la parte patológica. Pero igual quería mostrarles el cerebro, porque esa parte que está destacada en lila, que tiene las flechas con nombre, es lo que se llama, ustedes lo han escuchado, está muy de moda, el cerebro límbico o el cerebro emocional. Fíjense, las amígdalas cerebrales no son estas, son las del cerebro, la que está en rojo, porque una paciente me dice, no me diga doctora, porque a mí me sacaron las amígdalas de chica. No, pero no son esas, son las cerebrales. Entonces, es una glándula, es un núcleo que tiene como función captar estímulos, tanto sea del cuerpo como de afuera del cuerpo, para poder producir una determinada reacción en nuestros pensamientos, en nuestras conductas y generar emociones. Y ahí tenemos todo esto, se conoce ahora del cerebelo, fíjense, la parte que interviene en memoria, en emociones también. Bueno, estas partes que no las voy a nombrar, el hipocampo es muy importante, y el lóbulo prefrontal, que son los pocos milímetros que están detrás de acá de este hueso y que son los pocos milímetros que nos separan del animal más evolucionado, que es el chimpancé. Y dicho de paso digo que son los milímetros que se destruyen cuando hay consumo de sustancias, por ejemplo. Entonces, por eso, bueno, me gusta siempre decirlo, nosotros como psiquiatras, las asociaciones como AXA o APA, que son asociaciones argentinas, nos declaramos a favor de la no legalización de las drogas, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué sería en tal caso? Porque
quieras o no, un límite siempre coloca una cuestión importante de hasta aquí se llega, ¿no? Sabemos que los límites realistas son una de las 7 necesidades básicas que una persona tiene desde que nace. Así que bueno, esta es la parte del cerebro por afuera. Ahora la próxima van a ver esto que me encanta, esto me encanta. Estas son todas, mirándolo con microscopio al cerebro, o todavía más potente o más pequeño, ¿no?, que el microscopio, es todo lo que ustedes ven, los cuerpos neuronales y todas las conexiones que tienen las neuronas. La neurona es la célula del cerebro. ¿Y por qué me encanta ver las neuronas y me encanta ver las conexiones? ¿Saben por qué? Porque en el año 1990 al año 2000 se declaró la década del cerebro por la Organización Mundial de la Salud, justamente porque se empezó a conocer el cerebro de manera diferente hasta cómo se conocía hasta ese momento, que solamente se conocía, bueno, a través de una placa, de una radiografía, de una resonancia. Se veían formas, pero no se veían funciones. Y eso es lo que se empezó a ver, por eso aprendimos tanto de las emociones y el cerebro, porque se empezó a ver funciones. Y hay dos conceptos fundamentales que se los quiero transmitir y que están muy ligados a lo que va a hablar el doctor Piovano. Dos conceptos del cerebro. Primero, lo que se llama neurogénesis. Está comprobado que no es el concepto que teníamos antes, que con las mismas neuronas que nacemos son las mismas neuronas que morimos. Si uno hace una estimulación adecuada de las funciones psíquicas, en todo lo que trabajamos, como esto mismo del control o de la gestión de las emociones, sabemos que puede aumentar o crecer el número de neuronas. Y lo otro es el contacto, la arborización, la conexión que tienen las neuronas entre sí, también pueden aumentar complementando funciones que no existen. Por eso ustedes pueden ver, quizás les doy un ejemplo práctico, ustedes pueden ver cuando hay algún niño, por ejemplo, que no es vidente, que ustedes conocen ya cómo tiene desarrollado el oído. No sé si alguna vez han estado con... una vez estaba en un teatro y había acompañado a un grupo de chicos de una escuela y había un niño no vidente y en un momento apareció en el teatro una fuente con agua en el centro y él exclamó, dijo esto: qué hermosa fuente con agua que hay en el escenario. Yo lo miré como diciendo, ¿qué? Y bueno, y luego nos dimos cuenta que es, bueno, la percepción que tiene, quizá vio mucho más él que los otros que estaban y miraban. Y esto se debe a esta posibilidad del aumento de las conexiones. Por eso no llega el tiempo de decir, acá terminé, acá llegué, no leo más, no hablo más, no estudio más, no aprendo una técnica más. No, porque siempre el cerebro está dispuesto a estos procesos. Así que adelante y los animo. Y también para que conozcan que cuando hay disfunciones en nuestras emociones, el componente también es la neurona, el componente también son las sustancias. Ustedes han escuchado serotonina, dopamina, noradrenalina, que son sustancias que unen una neurona con otra y que justamente es importante que podamos conocerlas para que se busque un tratamiento adecuado. Últimamente estoy diciendo, ustedes saben que después de la pandemia aumentó muchísimo los indicadores de depresión, los indicadores de juego en red, de pornografía y de suicidio. Y a mí me gusta decir, y creo que en el Instagram va a salir un video en estos días, donde me gusta decir que el suicidio, se puede prevenir el suicidio. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque las dos principales causas de suicidio son: la número 1, las enfermedades mentales, y la número 2, el consumo de sustancias. Quiere decir que si uno puede llegar a tiempo a un tratamiento adecuado y a dar una continuidad al tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento adecuado con una continuidad, es posible, fíjense qué tremendo la prevención de estos casos tan graves, tan sociales y que impactan tanto a la familia. Bueno, veamos la próxima. ¿Qué es el enojo? Bueno, el enojo es una emoción.
La emoción viene de una palabra que es emotio, que significa movimiento. Las emociones son necesarias porque nos permiten ponernos en movimiento. Cuando hablamos de ansiedad, ante una situación de amenaza o peligro, y hay que ponerse en movimiento para que todo ese conjunto de acciones nos ayuden a defendernos o adaptarnos a esa nueva situación. En cuanto a la tristeza, en situación de duelo o de pérdida. En cuanto al enojo, también es adaptativa, ya lo vamos a ver, a situaciones que resultan agresivas para nosotros y que tiene también como función desencadenar esa serie de conductas que nos permitan, bueno, la defensa, y por eso ahí dice que la emoción es intencionada, es una emoción de supervivencia, es universal. En cualquier lado que vayas en el mundo, hay personas que se enojan, porque todos tenemos el mismo cerebro. Y agradecidos a Dios, ¿no? Porque como dice el Salmo 139, que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y Él es quien nos formó. 119 dice, tus manos me hicieron. Y Él hizo también el cerebro, y en el cerebro está esta parte. Está esta parte que es el cerebro emocional y el cerebro relacionado con estas cosas. Y cuando dice primaria, es porque la emoción es esencial. No podríamos vivir sin estas emociones. No se podría vivir porque son las emociones que nos permiten adaptación. Ahora en la próxima, Ariel, gracias, le voy a contar ante qué momento se activa el enojo. Fíjense, ante una situación de ofensa, ¿cuándo me puedo enojar? Acá voy a estar hablando de tu enojo y de mi enojo. No vamos a criticar el enojo del otro. Acá vamos a estar, vos ponete en el lugar de un día de esta semana que te hayan enojado. Y no solamente porque hayan explotado por fuera, explotado, porque el enojo puede ser explosivo y uno también se enoja, insulta, agrede o dice cosas que no son adecuadas o ningunea, pero también el enojo muchas veces es implosivo y hay muchos que lo dejan para adentro y que produce un tipo de mutismo o aislamiento, y eso también es una respuesta de enojo que hace daño. Entonces, fíjate, pensá a lo largo de estos últimos días, la última semana que me vivió mis pacientes, un día en la cual vos te enojaste. Yo también la voy a pensar, ya en realidad que la tengo. Pero bueno, ofensa, agresión, injusticia, algo que no es justo. Fíjense que acá, en esta discusión que se dio, se veía que algo parece que no era justo, pero no era justo la interpretación de que eso no lo vamos a hablar. No era justo la interpretación de ellos. Porque vos decís, bueno, vos estás en una iglesia, la entrada es libre, vos podés sentarte en cualquier banco, yo vengo y me siento en ese. Después viene el otro que se sienta siempre ahí, porque viste que en la iglesia a veces cada uno compra su banco. Entonces dice, bueno, se sienta siempre ahí. Y viene el otro y le dice, pero te sentaste en mi lugar, esto no es justo. Y el otro dice, bueno, pero ahorita me puedo sentar donde yo quiero. Y no, pero te sentaste en mi lugar. Y uno dice, bueno, se enojaron por esa pavada. Y sí, muchas veces por estas cosas simples nos enojamos porque interpretamos ciertas situaciones como no son justas, como hay otras que sí lo son. Y anoto ahí algo muy importante, que es la violación a los derechos inalienables o no negociables. Y acá en el libro quiero contarles, no voy a dar detalle en esto hoy, pero quiero contarles que hay un capítulo destinado a lo que es el maltrato. La Organización Mundial de la Salud describe 4 tipos de maltrato. El primero es abandono o negligencia. El segundo es la agresión verbal. El tercero es el abuso sexual infantil. Y el cuarto es la violencia intradoméstica. Es importante saber que ante estas situaciones es lo que se llama el abuso justificable. Hoy hablaba, ¿recordame tu nombre? Sí. Fabio. Fabio, hablaba con Fabio que me decía, me acuerdo cuando hablaste de la ansiedad funcional y disfuncional. Bueno, ahora va, Fabio, el enojo justificable y por ahí no justificable. El justificable es cuando hay una violación a un derecho no negociable. Tu cuerpo, el respeto que merece tu persona, son derechos que no se negocian. Entonces, cuando por alguna situación hay un traspaso, ¿no? O agresión verbal, o abuso sexual infantil, o hay situaciones de violencia intradoméstica,
el enojo es necesario, porque el enojo es el que permite poner en movimiento toda esa serie de conductas, de pensamientos, de acciones que permitan fundamentalmente la protección, permitan el límite. Acá puede haber padres, madres. Si ustedes son padres, madres, abuelos y llegan a enterarse que sus nietos, sus hijos están pasando una situación de este tipo, enójense. Es necesario. Y eso que no, porque ese no, todos nos conocemos, y no, ¿cómo lo voy a contar? Que es mi tío, porque vieron que a veces el abuso sucede entre las personas más cercanas. No, que es el tío de la familia, no, porque viste, es el vecino. No, no, no. Es necesario enojarse para poder sacar los recursos necesarios para colocar un límite que sea sanador. Así que eso me extiendo en el capítulo del enojo que llamémosle justificable. Continuamos con la próxima. Bueno, rápidamente los componentes de la emoción, que son pensamientos, cuerpo y conducta. ¿Por qué me gusta enseñar esto? Si ustedes tienen el libro de ansiedad o el libro de tristeza, en todos repito lo mismo. ¿Por qué? Porque uno se puede encontrar con la emoción también, por ejemplo, en el cuerpo. El cuerpo contiene o manifiesta las emociones. Cuando hay una situación de ansiedad, hay taquicardia, palpitaciones, hay tensión muscular, agotamiento del músculo, dolor. Hay síntomas que manifiestan que hay ansiedad. Lo mismo tristeza. La persona está caída, quizá los párpados están semicerrados, hay una forma lenta de caminar cuando hay tristeza, y lo mismo pasa con el enojo. Hay tensión, hay una actitud de estar erguido, quizá nos ponemos colorados, empiezan también las palpitaciones, y son elementos que tenemos que considerar. Y hoy te lo doy como un recurso para enfrentar el enojo. Aprender a darte cuenta cuando estás enojado. Una de las formas es percibir, estar sensible a la percepción del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno ya está enojado y el cuerpo picó el coletazo, ¿qué es importante hacer? Tomarse 5 minutos y tomarse un té. Es decir, no hago propaganda a la Virginia, todavía la Virginia no es mi auspiciante, cuando sea bueno, pero no. Me tomo 5 minutos y me tomo un té. En esos momentos, cuando ya tu cuerpo, vos te das cuenta, estás en el momento del enojo, ahí es importante que puedas decir, bueno, hay una técnica que es fundamental. Parece liviana, pero es muy importante. Cambiar de posición. Estás sentado, levantate. Estás acostado, levantate. Estás en un lugar, retirate a otro. Caminar a una vuelta manzana. Es decir, poner en movimiento el cuerpo cuando uno percibe que el cuerpo tiene el efecto de, por ejemplo, en este caso, el enojo. También las conductas. Las conductas están relacionadas con el enojo. Y ahí voy a mencionar una que quizá más adelante la mencione también. Sabés que hay una conducta que está en el pensamiento y es querer venganza. Cuando vos querés venganza, te aviso, estás enojado. Si vos estás en tus pensamientos diciendo, no puede ser, ya va a ver, ojalá, y que le digan, y que se dé cuenta, y le voy a decir, y cuando la vea, le voy a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Después cuando lo ves o la ves, uno no dice nada, pero te hiciste una historia en la cabeza impresionante. Este tipo de pensamiento es una conducta mental relacionada con el enojo. Entonces también te digo, como otro recurso, escuchate y presta atención cuando estás pensando de esta manera, porque significa que estás enojado, que estás enojada y que podés hacer algo para trabajar este enojo. Y por supuesto los pensamientos, en la terapia cognitiva, que es la que yo trabajo, es un pilar tan importante. ¿Por qué? Porque todos pensamos. Y pensamos las 24 horas, salvo las que dormimos, y ahí también tenemos función psíquica a través de los sueños.
pero hay lo que llamamos pensamiento automático escuchado autodiálogo. Es decir, yo no es que me siento a pensar, es que el pensamiento aparece de manera automática. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias variantes o sesgos que se producen a lo largo de nuestra vida. Primero lo que uno hereda, porque uno viene arcilla, es decir, trae genes que permiten que uno, lo que se llama temperamento, algo del temperamento, parecido a papá, parecido a mamá, como el color de ojos, la altura o el color de cabello. Ahora, después tenés el modelado en la primera infancia y el modelado en la adolescencia son fundamentales. ¿Cómo puede, o lo que uno ve del otro, o lo que uno vive, puede influenciar en la forma como nosotros también después decidamos vivir o decidamos interpretar las situaciones? Pero también tenemos la sociedad. Lo social tiene una influencia muy grande en nuestra forma de pensar. Hay una autora, ayer lo mencioné, que estoy leyendo este último tiempo, que dice, ¿no será que el mandato social de be happy, es decir, de ser feliz, está generando justamente la frustración y el enojo? Porque luego cuando uno vive en lo cotidiano, sabemos que sí, que hay veces que sí, moderadamente uno es feliz, pero hay otras veces donde no. Entonces el mandato de tener que ser feliz, ay no, pero entonces ¿qué me pasa a mí? Y eso hace que la frustración y el enojo también aparezcan. Entonces vamos a la siguiente. Con respecto a nuestro enojo, ahí Ariel va muy bien. Con respecto a los pensamientos automáticos, autocharlas, estas variantes que nosotros vamos desarrollando desde nuestra infancia y que están influenciadas también por lo social, hay una particularmente relacionada con el enojo de la vida cotidiana, del que muchas veces te enojas vos o me enojo yo, que es ese pensamiento de expectativa o del debería. Es decir, lo que nosotros, esa cantidad de supuestos que nosotros listas, ¿no? Ahí en el libro escribo como las grandes listas de lo que debería ser. Debería ser del otro, debería ser de mí, debería ser de mis padres. Y cuando eso debería ser, se encuentran con lo que es realmente. Entonces, ese tipo de pensamiento, como pasó aquí claramente, deberías darme el asiento, no, debería yo estar sentado acá porque el asiento no es para nadie. Y entonces estaba uno diciendo que era una cosa, otro que era diciendo otra. Entonces, darnos cuenta cuando, ahí otra vez, ¿no? Cuando estoy enojado, cuando estoy por enojarme, empezar a escuchar mis pensamientos. ¿No será que esto tiene que ver con esos permanentes deberías, con esas exigencias o estándares que estamos colocando permanentemente al otro? Ahí puse el ejemplo, con nombres que no son los nombres reales, pero sí puse ejemplos de pacientes que estoy atendiendo, y uno, Juan Pablo, no es el nombre real, pero permanentemente está hablando de cómo debería haber sido su pasado. Es verdad que tuvo un pasado triste. Un niño que fue maltratado, bien maltratado por su padre. Es decir, era un padre golpeador, una familia de clase media alta, te diría, profesionales, todo, porque esto no tiene rango social, y sin embargo ha sido maltratado, golpeado, y entonces se entiende, ¿no? Que cuando él está en sus momentos difíciles, él empieza a decir, claro, lo que pasa es que mi infancia fue dura, mi padre tendría que haber sido distinto, mi mamá también, porque el tema es que ante esa agresión del padre, la mamá va a decir, no se imponía a decir, bueno, no, para, y ponía un freno a eso. Entonces, mi pasado debería haber sido así, mi mamá tendría que haber. Quizás a vos te pasa lo mismo, o a mí también. Pero hay una novedad, y ustedes la saben, que por más que estemos 24 horas viviendo en el pasado, o pensándolo, el pasado no cambia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Parece algo sencillo, pero es difícil
decir, bueno, a ver, mirá, estoy 24 horas pensando en esto me está enojando, porque no fue como yo digo que tendría que haber sido, y me ha hecho sufrir, y me hace sufrir, y me enoja esto, y me frustra, pero pensándolo no cambia. Hay un hermoso, hay una película que fue muy famosa, que se llama Volver al Futuro, que yo creo que testaron el imaginario de todos nosotros, porque era una familia, un chico que vivía muy mal, una familia totalmente disfuncional. ¿Y qué pasó? Se sufrió tanto que creó un científico que lo llevó al pasado. Y en el pasado, conociendo el futuro, corrigió lo que pasó en el pasado. Y después el auto lo llevó al presente. Es decir, lo volvió a llevar al futuro. Y ahí se encontró con la familia completamente como si no hubiese, como justamente se sanó eso que había pasado en el pasado. Y por eso justamente esa película ha tenido tanto éxito, porque ¿quién no quisiera subirse al auto, irse al pasado, acomodar lo que uno ya sabe? Ay, pero ¿cómo tomé esa decisión? Yo tendría que haberlo hecho 3 días antes, 3 años después, 6 con otra persona, permanentemente. Ahora, pensar en 24 horas no cambia. Y ahí es donde uno tiene que aprender a decir, che, pero un momento, este pensamiento ayuda este pensamiento, es decir, me está brindando algún tipo de emoción o de momento que sea agradable, neutro. Y uno tiene que ser sabio, tiene que ser responsable de uno mismo también con estas cosas. Entonces, ahí, Yasmina, ¿quién debería ser? Ella. Ella debería ser más inteligente, ella debería ser como la hermana, porque la hermana tiene más capacidad para criar a sus hijos, ella debería ser como su jefa, ella debería ser más delgada, y entonces el mundo debería ser pero hablando de ella, mira que le pasa eso. Entonces, ¿qué dice ella? No puedo, no me pasa, mirá cómo estoy. ¿Y eso qué te produce el enojo? Y muchas veces te lleva a comer más. Entonces, comes más, engordás más te enojas. Entonces, muchas veces cambiar esta queja de lo que debería ser por la responsabilidad. Es decir, responsables, comprometidos con la elección que uno hace como adulto. Si en tal caso sos un adulto y decís que debería tener un peso diferente, y bueno, hay que ponerse en marcha, como dice Cornillot, no empecés el lunes en la dieta, empezar hoy mismo. Por ejemplo, responsable con la decisión. Pero permanentemente se debería ser de uno que realmente habla de una autoestima baja y también la genera, y de una autocrítica que hay que aprender a trabajar también. Lean el que tiene Biblia y el que no la tiene, y si la tenés guardada por ahí llena de polvo o no arriba de tu mesa, buscá el Salmo 139. Y fíjate cómo Dios nos creó y dice que maravillosas y formidables son sus obras. Qué lindo sería que tengamos esta fe, ¿no? Esa es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios dice eso en mí y yo estoy maltratándome diciendo cómo debería ser. Fíjate lo que sos. Yo le digo a mi paciente adelante, digo, a ver, agarra una hoja. Entonces le doy una hoja, hace una línea. Bueno, todo lo que vos deberías hacer ya me lo dijiste en toda la sesión. Ok, bueno, escribí 3 cosas, 3. Bueno, la empiezan a mirar, bueno, 2. Bueno, 1, no sé, 1. Pero escribí una cosa que vos digas, bueno, debería ser no, es. Y es de esta manera, y yo estoy bien con esto que es así, porque no es todo o nada.
Bueno, y a vos también te invito a hacer este ejercicio. Si estás acusándote permanentemente con lo que deberías ser más tranquila, más bueno, más... Estás todo el tiempo con eso. Agarra una hoja, haz una línea. Lo que ya viene solo dejarlo, porque es una variante que ya te va a decir las 24 horas, pero escribí 2 o 3 cosas de vos misma, o de vos misma, o de vos mismo, que puedas decir, ah, mira, qué bien, también es esto. Delicia, delicia, delicia es el otro. Es cómo debería ser el otro, cómo debería ser el marido, cómo el marido debería tratar al hijo que tiene de la esposa anterior, cómo debería tratarlo a él, cómo debería tratarlo a la hija que tiene ahí, cómo debería. Y ese es un desgaste permanente. Y eso nos pasa mucho en nuestra vida cotidiana. Muchas veces estamos en este debería ser al otro. Entonces, estábamos pensando a veces dentro de lo que son algunas causas principales del enojo en el matrimonio, sabemos que es la distribución, también puede ser en familias, que estén en una casa, que no sea matrimonio, pero que convivan adultos en una casa. La distribución de las tareas en el hogar. Es uno de los temas que está dentro de las 7 problemáticas principales en una familia, en un matrimonio. Entonces, uno acuerda. Yo, por ejemplo, ya que Guillermo está acá, el ejemplo lo vi ayer, porque este ejemplo es real. Acordamos, dentro de las tareas del hogar, que Guillermo, si miento Guillermo, que Guillermo es el que saca la basura. Entonces, bueno, yo voy dejando la basura en el garaje, gracias a que el garaje no se ve, porque bueno, si no. Entonces voy dejando la basura en el garaje y vos vas viendo 1 día, 2 días, 3. Y yo voy a empezar a decir, che, pero no ves que acordamos que él iba a sacar, debería sacar la basura, ¿no ves qué poco considerado que eres? Yo vengo acá todos los días, hago mis cosas bien y lo que tengo que hacer lo hago. Él debería sacarla, debería darse cuenta. Claro, automáticamente debería y entonces, y ella me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Entonces yo después con la chica, uno se resigna después y dice, bueno, debería sacar la basura, entonces que la saque, debería, el problema es que la saque, debería dar cosas. No, creo que tomando este ejemplo puntual, que puede ser ejemplo de la vida cotidiana, puede estar teniendo con tus hijos, quizás, o con tu mamá y tu papá. Creo que es importante volverse a sentar para replantear el acuerdo en tal caso. Puede ser que uno replantee el acuerdo y diga, bueno, a ver, vos sacás la basura porque es una elección tuya o porque yo te lo estoy diciendo, quizás podemos distribuir otra tarea. Por ejemplo, a mí no me gusta ir al supermercado, no me gusta. Y bueno, Guillermo en casa es el que va al supermercado. Entonces, bueno, es una tarea que él elige porque le gusta hacer. Entonces uno dice, también puede ser que pensemos, bueno, a ver, esta semana no sacó la basura, ¿no? Porque generalmente la saca. Y también puedo pensar, y bueno, sí, pero en general se da que es colgado y va a pasar 3 o 4 días que no la saca. Y entonces, como le vuelvo a decir, hagámonos responsables cada uno de nuestras propias emociones. No me puede enojar que Guillermo no saque la basura. Soy yo la que decido enojarme, porque tranquilamente el día 3 le digo, Guillermo, recordá el acuerdo y saca la basura. Y nomás cuando está entrando y cuando a la casa. Entonces, es una cuestión de poner en palabras, de ser en esto claro. Es decir, ¿cuántas veces te enojas porque decís, debería acordarse de mi aniversario, debería acordarse de mi cumpleaños, debería, no se acuerda, la persona no se acuerda? Entonces decís, bueno, para antes de enojarte, el día anterior, ser responsable con lo que te enoja y decir, mira, mañana es mi cumpleaños, recordá, yo a las chicas de WhatsApp, en el grupo pequeño que tengo en la iglesia, que coordino, facilito en la iglesia, yo les digo, a ver chicas, si ustedes no se quieren enojar, porque viste que siempre están, ¿te acordaste de Pepa?
y te olvidaste de Juana. Entonces después Juana te viene a decir, ah, claro, de Pepa te acordaste, de Juana y de mí no te acordaste. Entonces yo digo, miren chicas, para evitar problemas, ustedes quieren que las saludemos para el día del cumpleaños. El día del cumpleaños digan, hoy es mi cumpleaños. Entonces todas te vamos a saludar. Hacerse responsable, comprometido, de que uno pueda responder de una forma diferente ante esas cosas que uno dice deberían ser. A veces son supuestos que caen de maduro. Si yo estoy en una avenida manejando del lado izquierdo y yo pretendo que los autos vayan rápido, pero justamente coincide que adelante mío hay un auto que va lento. Y vos estás, pero ¿cómo? ¿De dónde? Debería, no te das cuenta. O se frenó en doble mano, no puso guillo, y se te sube la hora de adrenalina hasta el techo y tenés taquicardia. ¿Pero de qué te sirve? Si el auto sigue adelante y el auto sigue despacio y se va para donde se tenga que ir y vos te vas para donde te tengas que ir. Y el supermercado, que esto sí que me pone los pelos de punta, que es la caja rápida. Pocos productos y efectivo. Entonces voy a decir, no, bueno, cuento, tengo efectivo, no sé producto, voy a la caja rápida. Cuando llegás, te dice, pagás en efectivo, le das la plata y dice, cambio. Digo, pero no se trata de la caja rápida en efectivo, se supone que tiene que tener cambio. Pero el tema es que todo lo que uno dice que debería ser, no siempre es de esa manera. Entonces, aprendí a decirte esto. Debería versus es realmente. Porque se te va a llevar la vida, te va a llevar la vida. Estar esperando que el otro cambie. Sabemos, acá somos personas mayores, convivimos con personas desde chicos y sabemos lo difícil que es que la persona cambie. Es un proyecto que agota estar en el trámite de cambiar al otro. Máximo queda que uno pueda, porque tiene fe, porque cree en Dios, como dice Hebreos 11, para el que crea que le hay, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Para el que crea que le hay. Y uno dice, bueno, a ver, como dice el Salmo, encomienda. Poner una encomienda, un paquetito y mandáselo. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendalo. Es decir, ponelo en las manos de Él, pero no vas a cambiarlo. Te quejas, te enojas, gritas, no gritas, quitas el saludo, pones un artículo para que lo leas, o lo leen y lo ven. Vamos a escuchar esta charla. Te mando a este que viste ahora ¿cómo se llaman los que se escuchan? ¿Los qué? Sí, los reels, o bueno, ahora no va a salir el nombre. Bueno, los reels. Entonces, Tomás, te mando este reel, te mando esta conferencia. Entonces, bueno, todo ese detalle que tenés para el otro, si lo invertirías en vos, mirá, estarías mucho menos enojado. Entonces, eso es muy importante saberlo. Acá marqué en el libro una frase, que no me la quería olvidar, porque la escribí yo, pero me la olvido. A ver, que dice así. Aunque sea muy válido, lo que estoy pensando, 2 puntos. Se trata del otro. Aunque sea muy válido lo que estoy pensando, 2 puntos. Se trata del otro. Y te propongo dejar de esperar lo no esperado. Esta frase, anotátela en un papel. Dejar de esperar lo no esperado. Y cuando te escuches diciendo cómo debería ser el otro, y bueno, ocupate de qué forma vos deberías comprometerte con estar mejor o convivir eso mismo de una manera más aliviada. Y el último es las situaciones. Susana, las situaciones que uno vive. También, ¿no? Las actuales, las presentes, deberían ser de otra manera. Quizá personas grandes que viven solas y dicen, estoy sola, debería estar acompañada, deberían visitarme mis hijos, deberían mandarme mis nietos, deberían estar... No, bueno, sí, hay un montón de cosas que tendrían que ser, pero son de esta manera. Entonces son situaciones de la vida cotidiana.
debería tener más dinero, debería llegar más holgada a fin de mes, debería tener otra casa, debería tener una casa más acomodada, menos acomodada, debería de las circunstancias. Otra vez lo mismo, es decir, el debería te pone un árbol gigante que no te deja ver que no es lo que debería ser, es lo que es. Por eso el punto es, debería ser versus es. La Biblia, la palabra de Dios, que está tan llena de sabiduría, y que yo siempre digo, verdades milenarias o, digamos, de antes de Cristo, o verdades que Cristo dijo, acá estamos hablando de los primeros 100 años, los primeros años del cristianismo, cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, se han dicho cosas tan importantes. ¿Y saben qué quiero contarles? Esas cosas después la ciencia las termina corroborando. Hay un versículo que Pablo dice en Filipenses que dice, en lo que tenemos que pensar, y dice esto, escuchad porque no lo podéis tener. Dice, en todo lo verdadero, lo que es, lo real. Es como decir, para de pensar lo que no es y trata de caminar por lo que es para que uno en lo cotidiano se enoje menos. Y después la rumiación hostil. Por eso ahí en la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te podés enojar, y sí, porque es una emoción humana, porque algo interpretamos como agresivo, algo interpretamos como ofensivo, y uno se enoja. Pero el punto es, no te ponga el sol, porque lo que te termina enojando más es esa rumiación hostil. Pero no es posible, ¿cómo puede ser que me otra vez nos haya hecho esto? Yo que soy tan buena, yo que tengo todo, ya todo eso que uno queda pensando también produce, termina enojando muchísimo más. Entonces hay que aprender a decirle, no crean que la mente es como un caballo que digamos, va por donde quiere. No, no, no. Uno puede empezar a escuchar lo que piensa y puede decir, no, 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 para, guarda por allá, pero yo decido que vayamos por acá. Ese es el secreto del trabajo de los pensamientos en relación con las emociones. Entonces, hay que aprender a decir en esta combinación, chucu chucu, que yo tengo una lámina en el consultorio que uso con mis pacientes, que hay un hombre que está chucu chucu, haciéndose así, dándose manera, aprendí a decir esto. Hay un juego que hacía antes con mi nieta que tiene 4 años. Yo tengo un perro guaso, que lo traje de la calle. Es amoroso, no sé si es amoroso, pero lo queremos así como es. Debería ser más tranquilo, pero bueno, es así. Entonces, como tiene un carácter bravo el perro, que no es malo, entonces yo digo, ¿cómo hago para que la nena sienta que tiene dominio desde chiquita sobre el perro y no le tenga miedo? Entonces yo empecé a enseñarle, no, tú tienes que decir así, parándolo, parándolo, parándolo. Entonces, si haces algo, decir parándolo, te molesta y voy a decir parándolo. Y ella empezó, parándolo, parándolo. La cosa es que tanto era parar, que nos poníamos a jugar entre nosotros y podíamos pasar 5 minutos, no me lo voy a olvidar eso, nunca más. Porque estábamos, para Moni, para Alma, para Moni, para Alma, para Moni, para Alma, para. Y yo le digo a la gente, pará, stop, poner un stop al pensamiento. Mi nieta también otro día me mandó un video que había viajado varios días en el mes de abril y me dice, abuela, ¿dónde estás? Volvé a tu mundo. Volvé a tu mundo, volvé a tu mundo. Volvé a tu mundo. Pará, esos pensamientos no tienen la libertad. Si andan por donde quieren andar, es porque vos y yo le estamos dando la libertad. La próxima, Ariel. Bien. ¿Cómo trabajar estos pensamientos automáticos? Ya lo estuvimos diciendo. Primero es saber, darte cuenta, saber que estos pensamientos influyen en las emociones. Es lo que estamos haciendo acá. Conocer, saber. Después darte cuenta, es decir, no se puede pasar todo el día sin estar conectado con el monólogo interno automático. Puede ser que uno lo diga, para ver,
tengo taquicardia, porque estoy nerviosa, me siento a dar una hoja y escribo, a ver, ¿qué estoy pensando en este momento? Hay que tener un registro de eso, porque sobre ese pensamiento es donde hay que actuar. Después dice cuestionarlo y dice confrontarlo. Es lo que te estaba proponiendo estas frases para confrontarlo. Son muy importantes las frases de autoafirmación, como la que hemos hablado. Debería versus es. Lo esperable, dejo de esperar lo que no esperable, lo no esperable, ya para negar. Entonces, esperar lo no esperable ya no tiene sentido. Y así vamos armando frases. Ustedes las pueden sacar de acá, las pueden leer en este libro, las pueden escuchar en una película o en una lectura que hagan, donde quieran, pero tengan frases para poder confrontar y detener ese pensamiento disfuncional. Saber, darme cuenta y confrontar. El próximo, Ariel, y ahí les quiero dejar 3 textos de la palabra de Dios, la Biblia, que ya les dije, ¿no? Como me ha sorprendido a mí a través del estudio de la ciencia, cómo se ha comprometido, cómo se vuelve a decir, se vuelve a descubrir, o se da el aval científico de las cosas que en la Biblia, la palabra de Dios, ya están escritas. Fíjense en Eclesiastés 1:15. Miles de años antes de Cristo, el rey Salomón dijo esto. Esta frase la podés anotar, en una hoja. Si sos de darte con la dominación, anotala, ponela en la mesita de nube, en el espejo, en la cartera. Si vas en el colectivo, yo digo, cuando uno va en el colectivo y empieza con todo esto, bueno, tenés la mano, sacala de la cartera, sacala de la billetera y léela, porque eso te permite confrontar. Y dice, lo torcido no se puede enderezar. Y esto que es tan hermoso, lo incompleto, no puede contarse. Escuchá, existe lo no completo, existe la falta, existe lo que no hay, porque justamente eso nos hace esencialmente humanos. Ahora, caprichoso el ser humano, infantil el ser humano, que quiere todavía tenerlo todo. Y eso llena de enojo, porque hay algo o algunas cosas que no hay, pero sí hay muchas que hay. Entonces hay que aprender a decir, lo torcido no se puede enderezar, pero lo incompleto, lo no completo, y no puede contarse. Y eso está dentro de lo que es la vida cotidiana y hay que aprender. Este es un lindo texto para tener ahí y confrontar los pensamientos. El próximo. Bueno, el próximo es un ejemplo, realmente acá lo tengo en Mateo 26. ¿Qué más ejemplo para nosotros de la misma vida de Jesús? ¿No? La misma vida de Jesús. Y dicho sea de paso, digo, eso es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Es ser religioso? No, no, no. Es cumplir una serie de ritos que hay que ir, venir, hacer. No, no. Ser cristiano es conocer a Cristo, declararlo como nuestro Señor y Salvador y seguirlo a Él y servirlo. Y fíjate acá el ejemplo que Jesús nos enseña de la expectativa versus la realidad. Mateo 26, el versículo 38, Jesús está pronto a ir a la muerte. Y la Biblia dice que tiene quebrantado su corazón, que está sumamente triste, que necesita ir, como él siempre hacía, a orar, apartado en conexión con su Padre, porque estaba realmente con un sufrimiento hasta la muerte. Y le dice a los discípulos, y sobre todo a 3 cercanos a él, Pedro, Jacobo y Juan, les dice, quédense aquí y velen conmigo. Velar es cuidar, es estar en guardia, es acompañar en un proceso de dolor. Y Jesús le dice en el 41, velen, estén despiertos, acompáñenme en este proceso de dolor. Verán lo que hace una persona cuando cuida a un enfermo.
está velando para cuidar a ese enfermo, y lo cuida y lo protege. Entonces dice, velen y oren. Pero Jesús se fue, oró, volvió, estaban dormidos. Entonces le vuelve a repetir lo mismo. Oren, velen, se fue, segundo, volvió, los encontró dormidos. Jesús. Es decir, esperaba algo Jesús y sí, esperaba que velen y que oren. Volvían. ¿Y qué pasaba? Ni una ni la otra. Y le decía, pero es posible, ¿cómo? Ustedes no están, por favor, espero, velen y oren. Segunda vez, tercera vez, va, ora, vuelve. Y ahí es donde creo que está la sabiduría magistral de Jesús. Dice, adelante, duerman y descansen. Como diciendo, bueno, mira, ya está, hasta que llegue. Es decir, lo que debería hacer ya no es como es, y es de esa manera. Entonces, creo que este es un ejemplo que realmente a mí me conmueve mucho porque se trata de la misma vida de Jesús y en un momento tan, tan doloroso, ¿cuántas veces nos enojamos y frustramos diciendo, ay, mira, esa gente con la que yo estuve tanto tiempo, todo lo que yo le di a esas personas y ahora que necesito, ahí no están o no los tengo a mi lado o cualquier cosa así. En la próxima dice así, Proverbios 14:22, también Salomón, mucho tiempo antes de Cristo. No yerran los que piensan el mal, lo que debería ser del otro, y no es, de vos mismo, y no es, de las circunstancias, y no es, del pasado, y no fue. Dice, sin embargo, misericordia y verdad tendrán los que planean el bien. A eso tenemos que dedicar nuestra mente, a planear el bien, a pensar en bien, a cuidar la mente, cuidar tu mente. La mente es como una tierra, siempre la asocio mucho con la parábola del sembrador, que dice, el sembrador salió a sembrar, la semilla era la palabra de Dios. Y había 4 tipos de tierras, y me acuerdo de eso, y siempre digo, cuida la tierra de tu mente, para que la semilla caiga y dé su fruto, y dé fruto a tiempo. Cuidala, practicar, escuchar, aprender estas cosas, buscar la Biblia, léela, Dios creó tu mente, léela, escudriñala, memorizala, porque tiene poder a la hora de usarla. ¿Para qué? Para que no tengamos que decir, che, no estaríamos equivocando, ¿no? Pensando de esta manera. ¿No será que misericordia y verdad y paz vienen cuando uno empieza a pensar como es saludable, como es un tipo de pensamiento que nos bendice y es un tipo de pensamiento que también agrada a Dios? Esta propuesta es la que te dejo. Cuida tus pensamientos, aprende a escuchar, confrontarlos con verdades de la palabra de Dios firmes porque tienen poder. Buscate otras frases si querés. Yo te propongo eso porque yo sé, lo dice la Biblia, en Hebreos 4, que la palabra de Dios es viva, es decir, es como esa semilla que cae en la fruto de sí mismo y tiene poder. Así que esta es la propuesta que tengo para hoy. Es posible enfrentar el enojo, saber de qué se trata, aprender a escucharte, escuchar tus pensamientos, escuchar tu cuerpo, tu conducta y confrontarlos sabiendo que es posible y que Dios también nos puede estar dando las herramientas para esto. Así que muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo.